podría usted explicar qué cosa es una manga endoscópica, qué es la técnica o el método Apolo? La manga endoscópica consiste en poder reducir el tamaño del estómago, pero sin necesidad de cirugía. El dolor es muy mínimo. Es imprescindible que el paciente sea anestesiado de forma general, porque es un método que necesitamos que se haga con toda la seguridad del caso. ¿Sabías que existe un método endoscópico en el cual se hace una manga gástrica sin necesidad de cirugía? ¿Sabías que hay un método endoscópico de manga gástrica que no tiene cortes y que tiene una rápida recuperación? Y lo más importante, ¿sabías que ya lo tenemos aquí en el país? En Cirugía 24 Horas. Hola, soy la doctora Milagros Quinto y esto es Cirugía 24 Horas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, es manga endoscópica, método Apolo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Xavier Melo. Él es cirujano, endoscopista, bariátrico y percutáneo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por invitarme. Doctor, ¿me puede contar qué experiencia tiene como cirujano endoscopista? Bueno, yo tengo más de 10 años de experiencia como cirujano. Durante todo ese trayecto de tiempo yo he sido formado especialmente en endoscopía bariátrica y en cirugía percutánea. Endoscopía bariátrica principalmente en la ciudad de Estrasburgo, en Francia, y cirugía percutánea en Argentina, en Buenos Aires, con el doctor Mariano Jiménez. Ah, doctor, qué bueno, qué interesante. Doctor, acerca del tema de hoy, que es la técnica de la manga endoscópica, ¿me podría usted explicar qué cosa es una manga endoscópica, qué es la técnica o el método Apolo? Correcto. La manga endoscópica básicamente consiste en poder reducir el tamaño del estómago, pero sin necesidad de cirugía. Es una sutura que se realiza a través de la boca, por donde nosotros cosemos el estómago por dentro para poder reducirlo, de tal modo que este tiene y queda como una manga. Esta manga principalmente va a servir para poder otorgarle al paciente saciedad y eventualmente poder reducir de peso, pero sin necesidad de corte. ¿Y qué porcentaje de estómago queda? Básicamente queda todo el estómago, pero de una forma reducida, ya que está suturado, está reducido con puntos. Muy bien, doctor. ¿Y más o menos cuánto peso uno puede perder con ese tipo de técnica? La reducción de peso de los pacientes durante el primer año es del 20 al 30% del peso total. Más o menos el 70% del exceso de peso. Doctor, ¿y qué diferencia hay entre el método Apolo, la técnica de manga endoscópica, con una manga convencional? Bueno, la técnica y el método Apolo en lo que consiste es en realizar una manga sin corte. Y la gran diferencia es esta, que no se realiza ningún tipo de corte, no hay ningún tipo de cicatriz. Es reversible y es repetible. O sea, la podemos hacer en otra segunda oportunidad. Por supuesto. Es interesante, doctor. No es lo mismo, pero es igual. ¿Y cuánto tiempo más o menos dura ese procedimiento? El tiempo del procedimiento es de aproximadamente 1 hora y con un tiempo de recuperación muy corto también. ¿Y requiere una hospitalización esos pacientes que se hacen el tipo de procedimiento? Los pacientes pueden ingresar el mismo día y se pueden ir de alta también el mismo día. Ah, no es necesario una hospitalización. No es necesario una hospitalización salvo que el paciente lo requiera. Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos deberían estar en recuperación? El día, básicamente. Llegan en la mañana y en la tarde se están yendo a la casa. Pero, de todos modos, necesitan un par de días para poder asimilar este tipo de procedimiento, el cual tienen que otorgarle un tipo de dieta especial en casa. ¿Y es dolorosa la recuperación? El dolor es muy mínimo. Comparado a los otros métodos, es uno de los que mejor se asimilan. ¿Y cuál vendría a ser la anestesia más adecuada para poder hacer ese método endoscópico de manga? Es imprescindible que el paciente
sea anestesiado de forma general. Ok. Porque es un método que necesitamos que se haga con toda la seguridad del caso. Ok, entonces tiene que ser con anestesia general. Por supuesto. Y usted va a entrar por vía endoscópica. Exacto. Para poder hacer todo el procedimiento. Exacto. Como sí. fuera una endoscopía. Como si fuera una endoscopía, pero con el paciente anestesiado. Claro, es la diferencia, ¿no? De repente el público que se ha hecho alguna vez alguna endoscopía, la mayoría de ellos se hace con una sedación, ¿no? Correcto. Porque es un procedimiento rápido, ¿no? Pero es algo parecido a ellos, obviamente como explicaba el doctor, obviamente el tiempo de duración es un poco más largo y el tipo de anestesia tiene que ser mucho mejor para poder trabajar con tranquilidad y hacer el procedimiento sin ninguna intercurrencia. Correcto. ¿Cuáles son los riesgos, doctor, que usted podría ver asociados a ese tipo de técnica? En realidad los riesgos son mínimos, porque, como les repetía, no se hace ningún tipo de corte. El paciente básicamente va a tener un poco de dolor, cierto disconfort durante los primeros días, muy comparable a, por ejemplo, el balón intragástrico, pero con un riesgo mínimo, porque no se corta ningún tipo de órgano. O sea, el riesgo de sangrado es cero. No es cero, es mínimo. Es mínimo. Como en todo procedimiento, Como en siempre todo, existen claro. riesgos, pero son mínimos. Mínimo. ¿Y qué tipo de seguimiento se le hace a estos pacientes después de haberles hecho la manga endoscópica? Bueno, el seguimiento sí es estricto, porque estos pacientes tienen que recibir un acompañamiento, y de esos me encargo yo y mi equipo. El seguimiento se hace hasta los 2 años o incluso un poco más para poder garantizarle al paciente que tenga todo el apoyo necesario para que pueda seguir un nuevo estilo de vida. Es interesante. ¿Y más o menos usted cuánto tiempo sigue a sus pacientes después de haber realizado el procedimiento? Bueno, mi compromiso en realidad es que yo los voy a seguir al menos 2 años. 2 años. Usted nos mencionó algo que la manga endoscópica era reversible. ¿En qué casos se tiene que ser reversible? Mire, muy pocos casos el paciente puede llegar a tener un disconfort en el que sea necesario poder deshacer esta manga. Y esa es también otra ventaja del método Apolo, que no tienen ningún otro tipo de método, salvo los balones intragástricos. Claro, que se pueden retirar. Exacto. En este caso se puede deshacer la manga y el estómago regresa a como era antes. Y por ejemplo, doctor, a veces, bueno, yo también soy cirujana, he entrado como ayudante a operar mangas gástricas con unos estómagos, pero gigantes. ¿Esos Claro. también se pueden hacer, esas mangas endoscópicas, o no? ¿O hay algún criterio específico que usted debería tener? Sí se pueden hacer, pero todo va de acuerdo a la evaluación previa, porque el paciente tiene que entrar a una endoscopía previa para ver la anatomía del estómago. Claro, porque yo a veces he encontrado unos estómagos, pero gigantes. Exacto, y tiene mucho que ver también las características de la pared del estómago. Y en personas que tienen que están muy subidas de peso, con un IMC por arriba de 40, 50, la verdad este método no es recomendable. Ya. Entonces, para una obesidad grado 2 o una obesidad mórbida, no. Para una obesidad mórbida, no. Para una obesidad 2, dependiendo del tipo de paciente. Claro, dependiendo del paciente, dependiendo de su evaluación, puede ser un método. ¿Y qué evaluaciones usted hace previamente al paciente para saber qué es el candidato? Porque, bueno, todos queremos hacernos una cirugía mínimamente invasiva. En este caso no es una operación, sino es un procedimiento. Correcto. ¿No? Pero, ¿qué exámenes se deberían hacer para poder saber yo soy candidato de este método? Bueno, el paciente pasa por una evaluación exhaustiva, pasa por una evaluación nutricional, pasa por una evaluación psicológica, pasa por una evaluación del cirujano, pasa por una endoscopía previa, pasa exámenes de sangre, pasa radiografías para poder ver si es que este paciente realmente es candidato para poder realizarse este método y si va a responder adecuadamente. Claro, la endoscopía previa imagino que la hace usted, Por obviamente, supuesto. ¿no? Obviamente. Doctor, ¿y qué cambios en la dieta usted va a requerir? Por ejemplo, yo he visto que en algunos pacientes bariátricos, antes de operarse hacen una dieta. Correcto. ¿Ustedes también le piden eso a sus pacientes? Es cierto, sí, se le pide una dieta antes de la cirugía. Es muy recomendable para que nos pueda dar un mayor margen de seguridad en la cirugía. Perfecto. Y en el caso,
¿cuánto tiempo tarda en ver los resultados al paciente que se ha realizado una manga endoscópica? Los resultados se van a ver a partir de los 3 a 6 meses. Inicialmente la pérdida de peso es gradual, no es tan rápida como en la manga tradicional, pero es sostenida en el tiempo, y eso también hace que no sea tan traumática, porque el paciente asimila mucho mejor este tipo de procedimiento. Entonces, un paciente tiene el procedimiento de una manga endoscópica no va a requerir ningún tipo de suplemento nutricional. No, claro que sí necesita un tipo de suplementación, pero esto es durante un periodo corto. La idea de este procedimiento es que a largo plazo el paciente pueda tener todas las herramientas para poder cambiar su estilo de vida. Claro, ese sería lo ideal. Eso es lo ideal y eso es lo que trabajamos nosotros con el paciente durante todo el acompañamiento que recibe. Doctor, ¿y un paciente que se ha realizado una manga endoscópica puede hacer ejercicios? Claro, no es que solo puede, necesita hacer ejercicio porque es parte del tratamiento. Parte del tratamiento que requiere el paciente es poder hacer ejercicio, llevar una vida saludable, incluso gestionar mejor su vida como persona. Todo eso engloba el tratamiento que nosotros le ofrecemos a los pacientes con este método. Ah, perfecto. ¿Y en cuánto tiempo después de haber realizado la manga endoscópica pueden realizar los ejercicios? Los pacientes a la semana ya pueden estar realizando sus ejercicios porque volvemos a lo importante de esto, no se corta. Claro, es un cambio de estilo de vida también que es importante. Es en lo que tenemos que trabajar. Y en el caso de las mangas endoscópicas, así como se da en las mangas tradicionales, por decirlo así, por ejemplo, la alimentación post cirugía es en pequeñas fracciones, pequeñas cantidades, en una manga tradicional, ¿no? Claro. Y en este caso, esta manga endoscópica, ¿cómo viene a ser la alimentación posterior, no? Digamos la primera semana, la segunda semana. Algunos cirujanos bariátricos dan, por ejemplo, suplementos nutricionales, porque tienen que tomar líquidos, ¿no? Solamente líquidos, claro. Después dieta blanda, así como un bebé, ¿no? Líquidos, blando, pepillas. Correcto. Y van aumentando hasta que pueden comer un poco más sólido. Al igual que en la manga laparoscópica, en la manga tradicional, también la alimentación tiene etapas. Básicamente pasa por las mismas etapas que en la manga tradicional, pero son etapas más cortas. El periodo de dieta líquida es mucho menor, estamos hablando de 1 a 2 semanas, porque no se corta. De ahí pasamos a las papillas, a las cremas, que puede durar entre 2 a 3 meses. Y de ahí ya el paciente puede ir ingiriendo otro tipo de alimentos sólidos que van a ser su dieta finalmente, ¿no? Que van a formar parte de su suplementación general. Doctor, y nosotros sabemos que también las cirugías de la manga gástrica, que son las cirugías de la obesidad, ayudan mucho a mejorar, por ejemplo, pacientes diabéticos, su glucosa, los hipertensos, que tomen menos medicación o hipertensiones mal controladas. En el caso de la manga endoscópica, ¿podemos tener los mismos resultados? Claro que sí. Existe un estudio que es el estudio MERIT, que recién ha salido este año, que nos demuestra que ya los pacientes que están sometidos a este tipo de métodos van a tener muchos mejores resultados con sus niveles de glucosa, van a poder controlar su diabetes, van a poder controlar su hipertensión mejor. Doctor, y dentro de los procedimientos menos invasivos, que bueno, usted mencionó acerca del balón intragástrico, ¿qué diferencia habría entre colocarme un balón intragástrico o hacerme una manga endoscópica? La gran diferencia es el tiempo en el cual uno va a tener la oportunidad de poder sentir saciedad para cambiar su estilo de vida. Un balón intragástrico dura máximo 1 año. Una manga endoscópica puede durar entre 3 a 5 años. Entonces, un hábito no se cambia en un mes, un hábito no se cambia en 6 meses, un hábito es difícil cambiarlo en 1 año. Un hábito necesita tiempo y ese es el tiempo que te da el método Apolo. Doctor, y otra consulta. Usted mencionó que la manga endoscópica tiene 2 características. Una que es reversible, ¿no? En el caso de que el paciente no lo tolere, usted puede entrar, sacar los puntos y no pasó nada. Y también dijo que podríamos volver a hacerlo. Correcto. ¿En qué casos se debería volver a hacer? ¿Y cuánto tiempo debería pasar de un último procedimiento para hacer otro?
El volver a hacer este procedimiento se le puede incluso repetir a los 6 meses, o al año, o a los 2 años. No hay un tiempo adecuado para poder repetir el procedimiento. Simplemente nosotros vamos a evaluar al paciente durante este tiempo y si es que realmente lo requiere, podemos repetir el procedimiento. O sea, como que ajustar un poco más. Correcto. No para que de repente haya mayor pérdida de peso o... Exacto. Interesante, doctor. ¿Y cuál vendrían a ser las contraindicaciones de este procedimiento? Bueno, las contraindicaciones van básicamente por úlceras gástricas, claro, condiciones psiquiátricas, ¿no? Y básicamente son esas, porque como es un método no invasivo o mínimamente invasivo, está indicado para pacientes incluso que no son candidatos para una cirugía laparoscópica o que podrían tener muchos problemas por hacerse una manga gástrica tradicional. Interesante, doctor. Y por ejemplo, ¿qué pasa si el paciente no sigue el plan nutricional que usted les da? Bueno, como todos los pacientes, si es que no siguen el plan, pues el método lamentablemente no les va a ayudar mucho. Y no van a perder esa cantidad de peso que necesitan. Claro, porque al final de todo procedimiento bariátrico, desde los balones hasta el bypass, lo que buscan es que el paciente pueda tener herramientas para poder tener un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de alimentación. Claro. Si es que eso no se cumple, ningún procedimiento bariátrico lo va a ayudar. Doctor, ¿es doloroso el procedimiento Apolo? En realidad no duele mucho. Porque como es una endoscopía y el paciente está muy bien anestesiado, el dolor es mínimo. Los primeros días sí va a tener cierta incomodidad, pero es manejable con medicamentos que tranquilamente lo van a controlar. ¿Y usted, por ejemplo, indica medicación vía oral? O sea, tabletas. Sí. O, por ejemplo, o tienen que ser esos sobres bebibles, ¿no? Porque, sí, en realidad, por ejemplo, en las mangas, claro, yo tengo entendido que les prohíben tomar tabletas, pastillas, ¿no? Claro, y tratar de que, por ejemplo, paracetamol en polvo, un ejemplo, ¿no? O algún otro medicamento que venga en forma bebible. Correcto. No que sea analgésico, obviamente. Correcto, ¿no? O sea, sí, es al igual, sí. Exactamente. Las pastillas, al menos los primeros días, no son parte del tratamiento. ¿Y cuánto tiempo requiere el paciente de reposo o descanso médico para que pueda hacer sus actividades normales? El paciente en menos de una semana ya puede estar regresando a trabajar. Tranquilo. Sí, tranquilamente. Solo que los primeros días tiene que darse ese tiempo para poder asimilar el cambio de estilo de alimentación, porque va a ir a tomar caldos, gelatina, y a veces es difícil eso controlar en el trabajo. Entonces necesita al menos de una semana darse tiempo para poder engreírse a sí mismo, para poder asimilar bien este nuevo método. Claro. Doctor, ¿y qué pasa si el paciente no baja la cantidad de kilos deseados o que requiere, ¿no? Por su salud? Claro, evaluamos nuevamente al paciente y vemos qué es lo que está fallando en él. De repente su alimentación, de repente es alguna otra cosa, o de repente, como le está repitiendo, ¿no? Podemos repetir este método para poder ajustar un poco más el estómago. Perfecto. Usted, doctor, mencionó entonces que la dieta líquida que usan los pacientes después de hacerse el método de manga endoscópica es casi una semana, 2. Aproximadamente. Y luego ya vienen a blando papilla. Cremita, así es. ¿Y ya cuánto tiempo están con blando papilla? 2 meses, un mes y medio. Un mes y medio. Sí. Depende, cada paciente es diferente. Es diferente. Claro, y vamos evaluando en el tiempo, y si ya puede asimilar otro tipo de comidas un poquito más sólidas, se le puede dar, se puede permitir eso. Ya. Y por ejemplo, doctor, ¿usted ha visto que este método hay alguna alteración en alguna absorción de algún nutriente? En realidad no, porque no se está cortando el estómago queda intacto. Todas las funciones del estómago, tanto de secreción como de motilidad, están conservadas. Todas ellas están conservadas. Correcto. Muy bien, doctor. En realidad es muy interesante este método. Yo tenía muy poca información. Recién con el doctor en realidad he estado viendo acerca que es tan interesante, ¿no? O sea, es un método... En realidad es revolucionario. Sí, revolucionario. Acá en el país, doctor, ¿hay algún referente que está haciendo ese tipo de técnicas? ¿Usted conoce? Actualmente somos 2 cirujanos los que estamos haciendo este método a partir de este año, y ya está disponible para todas las personas acá en el Perú.
Yo creo que es un tema muy interesante y es una buena opción en lugar de hacer una manga gástrica. Como dice usted, hay pacientes que a veces pueden tener contraindicaciones para poder operarse, pero en realidad tienen una obesidad que requieren bajar de peso porque tienen muchas comorbilidades como hipertensión, diabetes, ¿no? Entonces yo creo que es una buena técnica para poder hacerlo y también, como usted lo mismo lo mencionó, se puede rehacer. Correcto. ¿No? Se puede volver a hacer. ¿Y cuántas veces uno puede volver a hacer esa técnica en el mismo paciente? Y es que en realidad debería no hacerse muchas veces. Con 2 veces debería ser suficiente. Si es que a la segunda vez ya no logras los objetivos del paciente, tus objetivos, ya debería poder optarse otro tipo de método. De repente una cirugía o algún otro método más, ¿no? Pero no, tampoco se puede repetir infinitamente este método. Sí. Claro. Doctor, ¿y cuánto tiempo más o menos dijo usted que duraba la baja de peso? En el método. La disminución del peso es paulatino. Paulatino. Y el pico, el punto más bajo de peso se va a lograr a los 2 años. A los 2 años. Y de ahí esperamos que el paciente tenga todas las herramientas para poder mantener ese peso. ¿Y las suturas que ustedes utilizan son suturas absorbibles? No, no son suturas absorbibles. Justamente por eso brindan una gran resistencia que dura algunos años. Ah, ya. Por eso es que más o menos el promedio son aproximadamente 2 años. Y después de ello ya el paciente debería haber cambiado su estilo de vida, su alimentación, su nutrición, Correcto. Etcétera, para que sigan igual con el mismo peso y no vuelvan a ganar. Correcto. ¿Sí? ¿Y este método se puede hacer también para menores de edad? ¿Ha tenido pacientes? No. No he tenido pacientes, pero sí se están haciendo algunos estudios al respecto. Y en realidad es una buena opción porque hacerle una cirugía a una persona joven... Claro, 18 años, un jovencito. Claro, es difícil porque tiene muchos años por delante y por lo tanto también muchas posibilidades de tener alguna contraindicación, alguna complicación a posterior. Sí, en realidad, doctor, ha sido un tema muy interesante acerca de lo que es la manga endoscópica y es un gusto y un placer tenerlo aquí y en verdad saber que ya en el Perú tenemos estos métodos tan novedosos, como dice usted, el doctor se ha ido a Estambul, a Francia, a poder hacer esta especialización. Esto es ¿Verdad o Mito? Estamos ahora con nuestra secuencia ¿Verdad o Mito? Doctor Melo, la manga endoscópica no es una cirugía, es un procedimiento mínimamente invasivo que no requiere ningún tipo de incisión externa, ¿verdad o mito? Verdad. Exacto. La manga endoscópica se hace a través de la boca, por lo tanto no requiere ningún tipo de corte. Es un procedimiento que se hace cosiendo el estómago por dentro para reducir su tamaño. Exacto. Doctor, ¿verdad o mito? ¿El método Apolo solo es para personas extremadamente obesas? Falso. Es un mito. Mito. El método Apolo es especialmente indicado para personas que tienen entre un índice de 30 a 40. Como máximo. Correcto. Doctor, ¿verdad o mito? Después del procedimiento de Apolo, ¿no se necesita hacer cambios en la dieta? Mito. El paciente tiene que hacer cambios, no solo en la dieta, en su vida en general. Junto con ejercicios. Correcto. Imagino que tienen también un apoyo nutricional. Por supuesto, es imprescindible el que el paciente esté a cargo de un equipo que lo pueda llevar adelante y acompañarlo durante este proceso. Perfecto. Doctor, ¿el método Apolo es irreversible? Mito. El método Apolo es totalmente reversible. Si es que el paciente en algún momento lo requiere, pero normalmente no se hace así. Ok. ¿En qué casos lo podría requerir? Muy pocos pacientes muestran disconfort con este tipo de método. Y en ellos, si es que el paciente lo requiere, se puede revertir el procedimiento. ¿Qué es lo que debería sentir el paciente? ¿Náuseas, vómitos, dolor abdominal? Un paciente intenso? que tiene muchas náuseas, ¿no? Que sus náuseas y sus vómitos son muy sostenidas en el tiempo. Estamos hablando de
15 días, 10 días, que no, en realidad no lo tolera, ese paciente se le puede revertir. Se le puede revertir. Correcto. ¿Cuánto tiempo usted esperaría para poder revertir? No más de una semana. No más de una semana. Si es que en una semana el paciente no logra asimilar bien la comida, se puede revertir. Pero eso prácticamente no sucede. ¿Y cuánto tiempo toma hacer una reversión? El tiempo será una media hora más o menos. Ah, es rápido. Sí. Igual se hace con anestesia general. Por supuesto. Doctor, ¿verdad o mito? ¿La recuperación del procedimiento es largo y doloroso? Mito. El procedimiento tiene un tiempo de recuperación muy corto. Tan es así que a la semana el paciente puede estar regresando a trabajar. ¿Y cuánto tiempo tendría que hacer ejercicios? Los ejercicios son para siempre. No, pero ¿a partir de qué cuánto tiempo después del procedimiento pueden hacer ejercicios? A la semana ya tiene que estar. Igual también ejercicios. Sí, porque no se realiza ningún tipo de corte, entonces el dolor es mínimo. Básicamente es cierto disconfort, pero no llega a ser tanto dolor. Perfecto. Doctor, ¿verdad o mito? ¿No es posible volver a ganar peso después de este procedimiento? Mito. Sí se puede ganar Es peso. un mito. Si es que los cambios de vida, de estilo de vida, los cambios alimentarios no son sostenidos, el paciente lamentablemente va a ganar peso, como en cualquier otro método bariátrico. Claro, si no siguen la dieta, no siguen la alimentación, obviamente sí va a necesitar, o sea, lamentablemente no va a funcionar. Correcto. Ni ese ni cualquier otro método en realidad. Correcto. Doctor, ¿verdad o mito? ¿La técnica Apolo es menos efectiva que la cirugía bariátrica? Mito. Son básicamente igual de efectivas. Hay una ligera diferencia estadística entre la efectividad de ambas, pero tienen básicamente los mismos resultados. Doctor, una curiosidad, ¿por qué se llama método Apolo? Porque la empresa que lo fabrica o que inventó este método es la empresa Apolo. Ah, es Apolo por eso. Endosurgery, sí. Ah, es por ellos. Sí. Ok, esa es un cherry para la empresa. Doctor, ¿verdad o mito? ¿El método Apolo puede realizarse sin anestesia? Mito. Es necesaria la anestesia. Y tiene que ser una general. anestesia general. Sí, tiene que Y aproximadamente, como usted mencionó, es un promedio de una hora. Una hora aproximadamente es el procedimiento. El procedimiento. Y los exámenes que se debe hacer es como para cualquier otra cirugía. Correcto. Y aparte una endoscopía, si no me equivoco. Sí, y pasar por evaluación psiquiátrica es muy importante, ¿no? Sí, La evaluación claro psiquiátrica. que sí, porque si no también, si el paciente no es consciente de lo que se va a hacer y no está en las condiciones de poder asimilar todos los cambios, es mejor no hacerlo. Sí, porque tiene malos resultados. Sí, correcto. Doctor, ¿verdad o mito? ¿Solo los adultos pueden someterse a la técnica Apolo? ¿Al procedimiento Apolo? Mito. Actualmente ya se están realizando algunos estudios con menores de edad. ¿Hasta qué edad usted ha visto que han hecho esa técnica? Están trabajando incluso con niños de 16, de 15 años. Ah, muy pequeñitos. Pero hay que tomarlo con pinzas. Con pinzas, ¿no? Sí, también. sí. Porque también hay niñitos, bueno, ellos también, aparte de la obesidad, también tienen diabetes tipo 1, claro, que es la más complicada. Pero ahí sí yo tendría mucho cuidado en realidad, pero yo creo que un niño es trabajable de otra forma. Se puede trabajar otras cosas con una persona Su alimentación, joven. sus ejercicios, ¿no? Sí. Un cambio de estilo de vida. Correcto. Doctor, ¿verdad o mito? ¿El método Apolo causa deficiencia nutricional? No causa deficiencia nutricional, pero sí es necesario que el paciente tenga suplementación durante un tiempo, que no es muy prolongado en realidad. ¿Y qué tipo de suplementación usted les da? Básicamente vitaminas, básicamente proteínas, que puedan ayudar al paciente a que pueda asimilar mejor los alimentos y pueda tener todavía una contextura adecuada. Y por ejemplo, doctor, ¿usted ha hecho la técnica Apolo en algún paciente que ya se hizo manga? No, actualmente ¿Está en el Perú no, recomendado o no? pero sí se puede hacer la técnica Apolo en un paciente que se ha hecho manga anteriormente. Pero también los resultados tienen que evaluarse muy de cerca porque estos pacientes por lo general ya tienen un background que hace que de repente no sea adecuado poder volver a hacer este método. Pero
es mucho más seguro que volver a hacer una manga en un paciente. Como una remanga, que dicen. Sí, algo así. Muy parecido. Muy bien. Doctor, ¿en el método Apolo no es necesario un seguimiento médico? Mito. El paciente tiene que seguir, o sea, tiene que estar con un equipo que lo siga, que lo acompañe. Es imprescindible el acompañamiento. O sea, yo estoy totalmente convencido que sin acompañamiento no hay tratamiento, y es la parte en realidad más importante de todo procedimiento bariátrico. El método Apolo, la manga, cualquier método es solo el gatillo inicial de algo, pero todo el tiempo que vamos a acompañar al paciente vamos a tener que poder comprender cómo es que esa persona asimila sus cambios. Es como un coaching, ¿no? Sí, en realidad va mucho por ahí, va mucho por ahí, por el coaching. Doctor, ¿el procedimiento Apolo es extremadamente costoso y no accesible? Mito. No es muy costoso, pero también es más caro que un procedimiento laparoscópico normal. O sea, que una manga gástrica. En realidad sí, es más caro. Es por que el una equipo manga. también, ¿no? Sí, en realidad los insumos son bastante caros y vienen del extranjero, entonces es difícil mantener un costo bajo inicialmente porque también es un método nuevo. Las empresas tienen esa característica de que todo lo nuevo claro, lo suben el precio. Sí, todavía no hay marca china. No. Así como las grapas. No. Así como las grapas. Ojalá que en algún momento haya, claro, que pueda ser más accesible, un poco más para accesible los pacientes. para los pacientes también. Sí, en realidad sí. Doctor, ¿el método Apolo elimina completamente la sensación de hambre? No. La sensación de hambre viene de acá. Es un mito. Entonces, el paciente va a tener hambre, pero tiene que trabajar esa parte de él. Y para eso está el nutricionista, para eso está el psicólogo y para eso estamos nosotros para apoyarlo. ¿Y con el psicólogo cuánto tiempo están antes y después? Tiene que tener una evaluación previa de hecho, y tiene que acompañarlo al menos durante un año, si es que no es más tiempo. Lo ideal es que el psicólogo especialista en bariatría lo acompañe durante un año, y después, si es que, bueno, se puede cambiar a otro psicólogo que pueda trabajar otras partes de esa persona. Claro. Porque sí, pues es complicado, cada persona es un mundo y es algo que nosotros tenemos que entender y comprender. Claro. Doctor, ¿el procedimiento Apolo es un tratamiento milagroso? No es milagroso, nada es milagroso. En realidad, todos los procedimientos van a tener que ver con la propia persona que se hace el procedimiento. Sin el trabajo de la persona no hay cambio. Doctor, ¿el ejercicio es fundamental para el seguimiento postoperatorio y altamente recomendado después de una recuperación? Verdad. Esa es una verdad. Es imprescindible que el paciente haga ejercicio después de este procedimiento. ¿El ejercicio que debería ser cardiovascular primero o tiene que ser para ganar masa muscular? Inicialmente tiene que ser cardiovascular y después puede ir por el ejercicio de masa. Y otra cosa que yo también recomiendo es que los pacientes puedan hacer yoga, porque eso les ayuda a poder controlar la ansiedad en los momentos iniciales. Como le digo, o sea, cada paciente es un mundo y cada paciente tiene que ser tomado de una forma particular e individual. Claro. ¿No? Y en eso también nos ayuda el deportólogo para que pueda guiar y orientar al paciente. Doctor, ¿el método Apolo tiene muchas complicaciones graves? Mito. El método Apolo es de los métodos que menos complicaciones tiene. ¿Y cuál vendría a ser la complicación más frecuente? El sangrado. ¿Qué es mínimo? Es mínimo, sí, y es controlable y es tratable y muchas veces es autolimitado. La gran mayoría de las veces es autolimitado. Entonces, es uno de los pequeños efectos que puede tener en la parte inicial. Doctor, ¿el método Apolo es una solución temporal? Es verdad, es una solución temporal porque al final, el paciente tiene que asumir los cambios en su vida y en su alimentación. No es para siempre, pero le da un tiempo suficiente como para que pueda trabajar esos cambios. Exacto, para que pueda mejorar su estilo de vida, su alimentación, porque dice que en 2 años es cuando se ve como que la meseta. Correcto. De todo lo que pudo perder. Correcto. Doctor, las personas con reflujo gástrico,
no pueden someterse a la técnica Apolo. Mito. Los pacientes toleran muchísimo mejor el reflujo gastroesofágico. En realidad, con respecto al reflujo gastroesofágico, este método es mucho mejor asimilado que los pacientes que se les hace una manga laparoscópica tradicional. Claro, porque los pacientes que tienen un reflujo, en realidad indicarles una manga no es tan adecuado, sería más un bypass. Sí, correcto. ¿No? Entonces, pero con esa técnica no hay ese problema. No, pero también tiene que ser evaluado, porque depende también la causa del reflujo, ¿no? Si el si es paciente una hernia, tiene ya hernia, está. sí, pues o sea, no, estamos hablando de otra cosa. Sí. Muy bien. Doctor, después del procedimiento, ¿puedo comer lo que quiero sin restricciones con la técnica Apolo? Mitad verdad, mitad mito. No es que puedas comer lo que desees. Claro, eso es un mito. Hay ciertas, pero sí, lo ideal es que tú puedas comer lo que más te guste, lo que quieras. Pero sí hay ciertas restricciones muy específicas, como por ejemplo la gaseosa. Claro. Y los dulces también son parte de las restricciones específicas que no. Sí, son unos que no negociables. No negociables. Doctor, ¿solo se puede realizar una vez la técnica Apolo, el procedimiento Apolo? Mito. La técnica Apolo se puede realizar más de una vez. Y esa es una de las características de este método. Me dijo que en un paciente se pueden realizar hasta 2 veces. ¿O puede ser más? Podrían ser 3, pero hay que evaluarlo. Lo recomendable generalmente es 2. una segunda vez, correcto. Perfecto, doctor. Bueno, hoy día de hoy hemos tenido un tema muy interesante, que es la manga endoscópica, el procedimiento Apolo. Me ha parecido que ahora usted, señora, señor, nos ve ahorita por a través de las redes, a través del YouTube, las redes sociales, el TikTok, Instagram, ha podido ver que hay una técnica endoscópica sin cortes, de una recuperación rápida y con una pérdida de peso casi similar que una cirugía de manga gástrica, que es lo que comúnmente vemos. También tenemos una cosa muy importante, que esas son técnicas que se hacen afuera en el extranjero y que también lo tenemos ahora en el Perú. Tenemos toda la equipación para poder hacerlo. Doctor Mena, ha sido un gusto y un placer tenerlo aquí en Cirugía 24 Horas. Me ha parecido que es una charla muy interesante y que todo el público ha podido ver ampliamente todas las indicaciones acerca de la técnica endoscópica y por qué querer hacérselo también. ¿Sí? Correcto. Doctor, ¿dónde los podemos ubicar? Bueno, me pueden ubicar en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook. Y también en Cirugía 24 Horas. Así es. Soy la doctora Milagros Quinto, esto es Cirugía 24 Horas. Nos vemos en una próxima edición.